En estas Cortes, mi grupo parlamentario ha traído diferentes iniciativas para invitar al Gobierno a que tuviera en cuenta, en un acto de solidaridad, de entrega, de generosidad y de reconocimiento, la puesta en marcha de recursos para poder compensar el esfuerzo presupuestario que han hecho los ayuntamientos en estos momentos. Este fue el caso de los gastos extraordinarios en materia de limpieza y desinfección que tuvieron que hacer los ayuntamientos durante el curso pasado, que también han tenido que hacer para poder empezar el curso en unas condiciones sanitarias seguras. Hay muchísimos titulares donde vemos a la consejera de Presidencia reunida con el presidente de la FAM, con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, comprometiéndose a revisar los protocolos de desinfección en los colegios y, además, también incluir una partida para compensar a los municipios por el desembolso generado por estos conceptos. Tengo que decir que estamos ante los dos presupuestos más altos de la historia de Aragón, el del año 2021 y el del año 2022. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que en el año 2021 esto se ha incumplido. El Gobierno no ha cumplido con su palabra. El Gobierno no ha cumplido con el compromiso hacia los municipios de compensar estos gastos. Un Gobierno se puede equivocar y para ello puede rectificar e incluso puede pedir perdón, pero un Gobierno lo que no puede hacer nunca es mentir. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? 9. Por lo tanto, decae la iniciativa. Lo que no es de recibo es comprometerse con la mentira. Un Gobierno que ha dado 0 euros a los ayuntamientos de extra para hacer frente a la pandemia y que no solamente no les ha dado nada, sino que además les ha retenido dinero de ese fondo incondicional. Con este tipo de ejercicios, lo que se consigue es que la política deje de ser el arte de lo posible y que se convierta en una mentira permanente convertida en arte.